Shalom, hermanos. Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Hoy es Shabbat Balgash. La porción de hoy habla acerca de la historia, la continuación de la historia de Yosef, cuando se revela a sus hermanos. Literalmente la porción de hoy significa, y él se aproximó, y Judá se aproximó. Yehuda, el hermano de Yosef, conversa con Safnat Paneah, o sea, el propio Yosef, para interceder por la vida de Binyamin y de sus demás hermanos, ¿sí? Después que habían encontrado la copa en uno de los sacos de trigo que iban a llevar de camino a la tierra de Canaán, ¿sí? Donde estaba Jacob. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos ya en el mes de Tevet, ¿sí? Que es uno de los meses que abarca también la fiesta de Hanukkah, finales del mes de Kislev, inicio del mes de Tevet. Y la próxima semana nosotros tenemos un ayuno, el ayuno de 10 de Tevet, que es muy importante. En Jerusalén está en invierno y 10 de Tevet tiene mucho que ver con ese pasaje que el propio Yeshua menciona sobre que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Es muy interesante, hermanos, nosotros entender que el judaísmo hoy en día, para que sepamos, hermanos, el judaísmo 10 de Tevet nunca va a caer en Shabbat, ¿sí? De acuerdo con el calendario que tenemos actualmente, que es de Hillel, nunca vamos a tener 10 de Tevet, que es un día de ayuno, que vaya a caer en Shabbat. Yeshua dice que vuestra huida no sea en Shabbat, porque el 10 de Tevet recuerda el sitio, el inicio del sitio de la ciudad de Jerusalén, es decir, cuando la gente rodea Jerusalén. Hoy nosotros veíamos, el propio Nabucodonosor rodea Jerusalén, hoy nosotros veíamos en el Salmo 48, que es el Salmo de la porción de hoy, las naciones, ¿sí? Y aquí yo quiero hacer una aclaración, haciendo un paréntesis antes de hablar de nuestro tema hoy. Vamos a buscar esa porción del Salmo 48 que leímos. Salmo 48, verso 4 dice: porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. La palabra que está allí no es se reunieron, literalmente se enfrentaron, ¿ok? Y este texto nos habla del momento en el cual las naciones van a ir en contra de Jerusalén, de la ciudad santa. Y es muy interesante el versículo 6, ¿no? Les tomó allí temblor, dolores como de mujer que da luz. Nuevamente las palabras de Lea Mashiach por los dolores de parto del Mesías. Este salmo es un salmo escatológico, y es interesante que este es el salmo de la porción de Balgash, que es la porción que nos habla del reencuentro de Yosef y su familia. Hoy vamos a hablar de ese misterio del reencuentro de Yosef y su familia, que ocurrirá en el final de los tiempos, ¿sí? Y que vamos a analizar desde el punto de vista histórico. Cuando nosotros leemos la porción de hoy, Balgash, nosotros encontramos diversos temas en la porción de hoy, que va desde Génesis 44, 18 al 47, 27. La porción de los profetas está tomada de Ezequiel 37, 15, 28. El Salmo es el Salmo 48, y el Brit Hadashah es variable, o tenemos aquí la cifra de Lucas 6, 9, 16. Interesante que la porción de los profetas es la segunda parte después del Valle de los Huesos Secos,
que es donde nos habla acerca de que habla de la reunión de los exiliados, del cual vamos a hablar mañana. No se pierda el estudio, el curso que tenemos de Israel, la iglesia en los últimos días. Y parte de eso que vamos a ver mañana, hoy vamos a tocar algunas cosas porque tiene mucho que ver con la porción de hoy, Vaigash. Los temas de esta porción son los siguientes, hermanos. Judá intercede ante Yosef por sus hermanos, como ya dijimos, tratando de salvar a Benjamín, y al final pues Yosef se revela a sus hermanos, manda a sacar a todos los egipcios del palacio, y es allí donde se quitan las vestiduras, las ropas egipcias, y empieza a hablar en hebreo con sus hermanos. Muy interesante porque esto va a volver a ocurrir en el final de los tiempos, cuando Yeshua sea reconocido por Judá, por sus hermanos judíos, y que en ese final, pues, como bien dicen las palabras del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, mirarán al que traspasaron y llorarán por la muerte del primogénito. De esa misma manera, pues, ocurrirá en el final de los tiempos, igual que ocurrió aquí. José se revela a sus hermanos. Inmediatamente Yosef cuenta la parashá de hoy, que manda a buscar a su padre a Jacob. Los hermanos le cuentan a Jacob sobre que Yosef aún permanece con vida, ¿sí? Jacob parte hacia Israel, hacia Egipto, y más adelante pues Israel y Yosef se encuentran con aquel abrazo efusivo. Jacob pasa sus últimos días en Egipto. Jacob bendice a Paró, tiene una conversación con Faraón y bendice a Paró. Y los egipcios compran provisiones durante los 2 años de hambruna, porque según el Midrash, pues a causa de la llegada de Israel, de Jacob a Egipto, hermanos, Dios acortó los años de hambruna. Eso tiene mucho que ver con lo que Yeshua dice en Mateo cuando explica que los días serán acortados a causa de los elegidos, porque nadie podría soportar la cantidad del tiempo. Pero la única manera de que el tiempo de la tribulación sea acortado, que sea a causa de los elegidos. Eso lo vamos a ver, hermanos, en nuestro curso. No se lo pierda cuando hablemos del tema la venida del Mesías, en el tema número 3, que vamos a ir hablando poco a poco acerca de estos temas, ¿sí? Mañana les invitamos a compartir el tema del retorno del exilio y entender un poco la perspectiva bíblica judía escatológica del final de los tiempos, ¿sí? Bien, hermanos, es muy importante que nosotros veamos esta historia como una historia que tiene gran relevancia para nosotros como creyentes. El Señor Yeshua no volverá hasta, como Él lo dijo en Mateo. Vamos a buscar ese texto. Hay varias versiones, pero vamos a usar la versión de Mateo. Mateo 23. Y ese texto lo vamos a retomar en el curso cuando lo expliquemos con mayores detalles. Mateo 23, versículo 37 al 39. Es muy importante que este lamento de Yeshua es muy parecido al lamento de Yirmiyahu o de Jeremías cuando escribe el mal llamado libro de Lamentaciones, ¿no? Pero que en hebreo se llama Eijá, porque es la primera palabra, cómo ha quedado la ciudad. Y Yeshua le dice a su discípulo de una manera muy, después de tener aquel discurso acerca de la crítica que hace a algunos fariseos, en sus últimos días en la ciudad de Jerusalén, Yeshua se lamenta por la ciudad, ¿no? Dice el texto,
de Mateo 23, 37 a 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Yeshua está refiriéndose también no solo a él, sino a los que le antecedieron. Propiamente hay que recordar la historia de Jeremías, lo que le pasó a Jeremías, no querían escuchar a Jeremías, tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Este es un mensaje traído del propio Dios, ¿no? El Señor quiso juntarnos, quiso traernos a todos de vuelta, o sea, la reunión de los exiliados que vamos a ver mañana, ¿ok? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Tú no quisiste. He aquí vuestra casa, o sea, el templo, os es dejada desierta. ¿Sí? Y es muy interesante que el pensamiento judío menciona que parte de la divina presencia, según los rabinos, reposa aún en el muro occidental, el mal llamado muro de las lamentaciones, ¿no? Vuestra casa será dejada desierta, no va a haber servicio en el templo, pero les digo que desde ahora, verso 39, no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Malcash nos habla que la única manera para que José se revelara era necesaria las palabras del propio Judá. Si nosotros nos vamos al texto, hermanos, de la porción de hoy, Génesis 44, versículo 18, dice lo siguiente: entonces Yehudá se acercó a él. Es interesante la palabra aquí, Baigash, aproximarse, acercarse, estar junto con, tiene que ver como cuando una persona pues se encuentra a una distancia y pues lo que hace es que ella se aproxima, es mucho más allegada. Entonces le dice Judá a Safnás manera por el propio Yosef, ¿no? Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Paró. Sí, Yosef era el segundo al mando, hermanos, y es el virrey, y pues de la misma manera Yeshua es a quien Dios ha nombrado como rey hasta que el propio Dios, hasta que Él entregue el reino al Padre, como dice Primera de Corintios capítulo 15. Sigue diciendo: mi Señor preguntó a tus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traedlo aquí, pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a sus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Ahí sigue contando la historia, ¿verdad?, acerca de el momento en que ellos fueron donde Jacob, ¿sí? Y empieza a hablar acerca de, ya hacia finales del capítulo, versículo 30, dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea a la joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como
tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre por siempre. Te ruego, por tanto, que me quede ahora tu siervo, que se quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí usted ve cómo Judá se coloca a él a disposición, y vemos hasta cierto punto ese arrepentimiento. En versos anteriores, hermanos, el de la parashá anterior, hablaba un poco acerca de cuando los hermanos de Yosef discutían, ¿no? Esto nos ha venido a nosotros, todas estas cosas nos han sucedido por haber vendido a José y por haber hecho todas estas cosas. Y es muy importante para nosotros todas estas palabras, hermanos, porque en el final de los tiempos, Israel va a reconocer a Yeshua como el Mesías, y va a ser un evento muy parecido a lo que cuenta la historia hoy de Yosef. ¿Sí? Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué esto no ocurre, hermanos? ¿Por qué los judíos no reconocen a Yeshua como el Mesías? Esas respuestas vamos a dárselas con detalles en el culto, así que no se lo pierdan. Pero quisiéramos que diéramos un vistazo en la parashá de hoy para complementar lo que vamos a ver en el estudio bíblico Israel, la Iglesia en los últimos días, la parte histórica que nosotros no vamos a ver, y entender un poco por qué hoy los judíos no aceptan a Jesús, a Yeshua, como el Mesías. ¿Qué es lo que hace con que Él sea visto simplemente como Safnat Paneah o como el virrey de los tiempos de Faraón, la figura de Yosef? ¿Qué es lo que hace que los judíos no puedan acercarse al Mesías Yeshua? ¿Sí? ¿Será que en algún tiempo fue así? ¿Será que siempre los judíos negaron a Jesús? Pues nosotros sabemos muy bien que no es así, porque en el primer siglo la iglesia estuvo inicialmente formada por judíos, y luego los gentiles entran con Cornelio. Sin embargo, hay un problema histórico y teológico, hermano, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos entender primeramente, por qué el pueblo de Israel, los judíos, hoy no aceptan a Yeshua, a pesar de que, bueno, ya el velo está cayendo de sus ojos. Vamos a ver un poco de historia, hermanos, ¿ok? Y de esta manera vamos a ir entendiendo un poco por qué y cómo fue creándose ese distanciamiento, históricamente hablando, de una manera muy resumida. Los primeros creyentes eran judíos, ya dijimos. Usted lo puede constatar esto en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ellos eran llamados Notzrim, o los nazarenos, o eran llamados también de Netibia, los del camino, ¿sí?, del Señor. Luego, con la entrada de Cornelio, hermanos, los temerosos de Dios, o los de Gibel Elohim, fueron llamados por los demás pueblos, o aquellos que no formaban parte de la comunidad de creyentes. La gente de afuera les ya empezó a llamar cristianoi, es decir, los que seguían a Cristos o a Cristos, pensando que era un tipo de líder político, ¿sí? O sea que cristiano no era una palabra usada entre los creyentes, sino de la gente de fuera, que así llamaba a los que formaban parte de la fe. ¿Sí? En un inicio, hermanos, la fe judía mesiánica, creyente en Yeshua, los Notzrim o los Netibia, los del camino, siguieron, como ya lo hemos explicado en nuestros estudios anteriores, una vida
judía, pero también respetando a aquellos que eran injertados, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11, en el olivo que es Israel, pidiéndole, como dijimos anteriormente, en nuestros estudios que ya hemos explicado, siguiendo las leyes noéticas que se encuentran en Hechos capítulo 15. Sin embargo, hermanos, hacia el año 70, cuando, un poco antes del año 70, cerca del año 66, que empieza todo el movimiento de los romanos contra Jerusalén y el pueblo judío, con las revueltas que hubo, hacia el año 66, los romanos, al mando, ¿verdad?, de Tito Flavio Vespasiano, empezaron a sitiar la ciudad, y al final, hermanos, los primeros creyentes, los Rim, cuando vieron la ciudad sitiada, recordaron las palabras de Yeshua, ¿verdad? Las palabras de Yeshua eran que cuando viésemos la ciudad de Jerusalén sitiada, ¿qué teníamos que hacer? Huyan a los montes, así nos dijo que hiciéramos, ¿no? Entonces, los primeros creyentes pensaron que ya era el final, el retorno de Mashiach, o sea, la segunda misión del Mesías. De eso vamos a hablar un poco en el tema de la venida del Mesías, no se lo pierda, solo vamos a dar los detalles allí, de esas dos figuras o dos momentos de la venida del Mesías. ¿Y qué sucede, hermanos? Que, como decía Lucas 21, 20, 22, ellos huyeron, desertaron. Los judíos que se quedaron en la ciudad, que no eran creyentes en Yeshua, los llamaron, los vieron como unos traidores, desertores, y eso creó una fisura entre, vamos a decirlo así, la credibilidad de los creyentes en Yeshua como el Mesías y los judíos que no creían en Yeshua como el Mesías. Luego, Rabí Akiva, hacia el 135, como ya también lo explicamos en nuestros cursos, proclama a Bar Kokhba como el Mesías, y entonces ahora los creyentes mesiánicos pues ven un distanciamiento porque ya están nombrando a otra persona como el Mesías. Realmente sabemos muy bien que Bar Kokhba no era el Mesías, y quiero que entendamos esto, eso lo vamos a ver mañana, de por qué la idea mesiánica era acerca de una revolución, y qué tiene que ver eso con la venida del Mesías. Al final, pues, Bar Kokhba se terminó siendo un impostor, fue llamado Bar Kosiba después, fue el hijo de la mentira, que, como decía Akiva, recordamos que Rabí Akiva no es judío, él se convirtió al judaísmo, era un gentil que se convierte al judaísmo, y al final, pues, la ciudad es tomada por Adriano, como ya sabemos la historia. El templo es vuelto cenizas por completo, y Adriano construye un templo a Zeus en ese lugar y le cambia el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Sin embargo, hermanos, ya aquí hay una fisura que no permite a los judíos reconocer a Jesús, a Yeshua como el Mesías, y por el otro lado a los judíos que están viendo, a los judíos mesiánicos que están viendo al judaísmo que está apoyando a un falso Mesías como lo es Bar Kokhba. Los judíos son diseminados, esparcidos y exiliados, hermanos, hasta el día de hoy, después del año 70, y con la última resistencia en los tiempos de Adriano y de Bar Kokhba. ¿Y qué sucede, hermanos? Que el judaísmo empieza a crear una serie de barreras que barreras históricas y teológicas que debemos romper, que son las que no permiten a los judíos ver a Yeshua como el Mesías. Los judíos empiezan a llamar
a los creyentes de Yeshua como Min. Min es un acróstico, hermano. Min es la palabra Ma'amin, la men que está aquí, la yud que está aquí es de Yeshu, y la nun que está aquí es Anotzri. Creyentes en Jesús, en Yeshua, en Nazaret, Anotzri. Del acróstico hay Min. Cuando son varios le vamos a llamar Mimin. Pero el nombre Mimin también significa aquellos que son herejes. Miren hasta dónde llegamos. Se crea una oración que hasta el día de hoy se encuentra en el Sidur, que le llamamos Birkat Haminim, o la oración contra los herejes, que fue escrita inicialmente contra los creyentes en Yeshua. De esa manera, el judaísmo y el cristianismo tomarían un camino completamente distinto, ¿sí? Por otro lado, hermanos, esto es por el lado judío. De allí el judaísmo rompe, hermanos, básicamente con su relación con los creyentes en Yeshua. Sin embargo, por el otro lado gentil, las cosas no van tan bien, como ya lo hemos explicado. Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, empezó a introducir posteriormente a la muerte de Juan la idea de celebrar el domingo como el día del Señor. Fue la primera persona que le llamó a aquel día, identificando el día del Señor como el domingo, Yom HaMerah, ¿sí? O el día del Señor. Es cambiado y es mencionado por Juan, por Ignacio, hacia el siglo II, es nombrado como la primera alusión al domingo. Y es el primero en introducir la idea de que los cristianos eran los nuevos herederos de la nueva alianza. Aquí empieza el germen de la teología de la sustitución. Aparece entonces también aquí la supremacía de la figura de los obispos, no como un anciano más, sino como uno por encima de los demás. Y Ignacio hace las primeras referencias acerca de Cristo como Dios, desde el punto de vista, hermanos, de crear, ya empezar a crear una cierta distanciamiento de la teología del Nuevo Testamento. Sabemos que en el siglo II también aparece la figura de Marción, que fue el que dividió el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y él era, todos ellos eran gentiles, claro está. Y ¿qué sucede? Marción hace su propio canon, él acepta 10 cartas de Pablo, elimina algunos textos de las cartas de Pablo, solo acepta el Evangelio de Lucas, y los demás evangelios, por ser muy judíos, él los elimina. Marción tenía la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es despiadado, y teniendo esa idea griega en su mente, lo llama de demiurgo, y al final pues el Dios verdadero para Marción es Jesús. ¿Okay? Teniendo casi una idea, hermanos, un tanto espiritual y gnóstica, ¿no? Como nosotros pues ya lo hemos explicado anteriormente. Justino, mártir, también en el siglo II, hermanos, empieza a hablar de la teología de la sustitución. Israel es suplantado, ¿verdad?, por la iglesia. Ahora la iglesia es el verdadero Israel, el Israel de Dios. Irineo de Lyon crea la idea de la transubstanciación del cuerpo y la sangre, el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Jesús. Y también aparece por Irineo de Lyon la idea de que María es siempre virgen y es co-redentora. Ya usted se está dando cuenta, hermanos, cómo empezamos a distanciarnos de los principios bíblicos. Y es aquí donde usted se da cuenta por qué los judíos aún no han aceptado a Yeshua como el Mesías. Todas estas teologías que fueron introducidas, hermanos, poco a poco,
no encuentran vamos a decirlo así, unas bases de acuerdo con la teología bíblica judía, ¿sí? Hacia el siglo III aparece la figura de otro gentil que en realidad pues había practicado también el maniqueísmo y otras religiones. Orígenes, así era su nombre. Orígenes dice que la verdadera Jerusalén es la iglesia. Y si se da cuenta, hermanos, él funda el monasticismo, y es aquí, hermanos, donde las cosas empiezan a distanciarse. Hacia el siglo IV se crea el Concilio de Nicea para ir en contra del arrianismo, que era la idea de que no hay divinidad en Jesús. Nosotros sabemos que el Mesías es divino, la Biblia nos habla de la divinidad del Mesías, pero es en el Concilio de Nicea donde se crea un término nuevo que no es bíblico, pero que se crea para contrarrestar el arrianismo. Y ese término se crea con el concilio convocado por el propio Constantino, y es el término de la Trinidad. Es aquí donde aparece por primera vez el concepto de Trinidad. El concilio de Éfeso ya empieza a acercar hacia el siglo V. Quien no confiese que Emmanuel, es decir, que Jesús es Dios y que María es la Madre de Dios, va a ser considerado anatema, maldito dentro de la iglesia. O sea, usted tiene que aceptar que Jesús es Dios y que María es la Madre de Dios. Entonces ahí empieza, hermanos, poco a poco, Agustín de Hipona crea lo que son las confesiones que hoy conocemos, afianza la doctrina de la Trinidad, crea la doctrina del pecado original, cosa que no está en la Biblia. El pecado original, eso lo sabemos muy bien, esto es creado por Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona es amilenialista. Él no cree en el milenio literal porque estamos viviendo ya en el reino de Dios. Por eso él escribe la ciudad de Dios, que dio origen más adelante a la idea de crear el Vaticano, ¿sí? Que es la ciudad de Dios. Entonces él es amilenialista, ya no necesitamos esperar 1000 años físicos de Cristo reinando, porque ya estamos viviendo el reino aquí, ¿no? El Imperio Romano cae en el 476, surge para esta época la figura del Papa, el obispo de Roma, el principal sobre los demás, bajo la donación de un documento llamado la donación de Constantino. En el siglo VI, el Papa Gregorio I propone la veneración a María, la doctrina del purgatorio y la oración a los santos. Ya en la Edad Media, hermanos, hacia el año 1000, surgen las primeras cruzadas, y es aquí donde se persigue no solamente a aquellos que eran de retomar las tierras santas de los infieles, que eran los árabes, sino también se persiguieron a judíos en esta empresa que se había hecho en Europa. Se toman los lugares santos, ¿ok? Y pues entre los siglos XIII y XIV empieza la edad de hierro del pontificado, conocido así, es decir, el momento en que los papas gobiernan desde el punto de vista político y económico, hermanos. Y surge aquí la venta de indulgencias, y es cuando aparece, hermanos, Lutero en el siglo XV, cuando él habla y empieza lo que nosotros llamamos como la Reforma. Recordemos que Lutero nunca quiso separarse de la Iglesia Católica. Su idea era que la Iglesia Católica recapacitara con sus 95 tesis y que pues se pudiesen ver nuevamente algunos conceptos, como el de la venta de las indulgencias sobre todo, y la interpretación de las Escrituras. Allí nosotros conocemos, este es el origen de la Iglesia protestante. Lutero
redescubre las Escrituras, hermanos, reformando así la iglesia. En un inicio Lutero, muchas de las cosas fueron obtenidas ya que Lutero pudo ver algunos textos dentro del contexto hebreo. Sin embargo, como él intentó, hermanos, tratar de llevar este mensaje a uno de sus amigos judíos, y su amigo judío no creyó en Yeshua, en Jesús. ¿Qué sucede, hermano? ¿Y por qué no creer en Jesús? Porque después de todo esto que le hemos contado, que ya, hermanos, la iglesia se ha ido distanciando de sus raíces, ¿qué sucede? Lutero escribe un libro llamado Los judíos y sus mentiras, hablando más de las sinagogas, de los judíos, un documento que usó más adelante Hitler para el Holocausto, ¿sí? No solamente Lutero realizó la reforma, sabemos muy bien que hubo otras personas que ayudaron en distintos lugares en toda Europa, el norte y centro de Europa. Uno de ellos fue Juan Calvino, ¿sí? Juan Calvino creó la doctrina de la predestinación, que es una vez salvo, salvo para siempre. Todavía hoy hay iglesias que permanecen con ese pensamiento: no, yo pertenezco a una iglesia, yo soy salvo, no importa lo que yo haga. Esa es la doctrina de la predestinación. No importa lo que yo haga, yo soy salvo. ¿Ok? Juan Calvino regresa a buscar algunos aspectos del Antiguo Testamento. Empieza la iglesia a redescubrir el Antiguo Testamento, pero Calvino dice: un momentito, está bien que busquemos el Antiguo Testamento, retomemos algunas cosas importantes, como por ejemplo el diezmo, pero la ley ceremonial ya no es válida. Aquí es donde empieza la idea de que la ley ceremonial fue abolida. Es decir, que ya no hay que hacer sacrificios, ya todo lo que tenga que ver con las fiestas del Señor ya no forman parte del nuevo Israel, como bien lo había dicho Orígenes, que fue que dijo que la nueva Jerusalén es la iglesia ahora. Empiezan, hermanos, estas ideas a resurgir nuevamente el Antiguo Testamento, pero a la vez poniendo algunos límites. ¿Ok? Junto con ellos, con Juan Calvino, surgen los puritanos. Sabemos nosotros muy bien que los puritanos tienen una idea muy apegada al Antiguo Testamento y a vivir una vida, como su nombre le indica, una vida pura, ¿no? Son los puritanos que llegaron de Inglaterra, llegaron a Estados Unidos y tenían unas ideas muy judías también, ¿no? Sin embargo, en el fondo, todavía tenían esta idea de la teología de la sustitución. Los cuáqueros fueron los que empezaron a hablar los primeros en hablar acerca del bautismo en fuego, ¿verdad? Y surgen las diversas denominaciones cristianas, los bautistas, sabemos muy bien, ¿no?, haciendo énfasis en el bautismo, los metodistas acerca del método, forma de avivamiento para la iglesia. Y así sucesivamente, hermanos. Ya para el siglo XIX surgen los adventistas del séptimo día, quienes restauran el Shabbat, pero no así las fiestas, hablando un poco de ley ceremonial, pues, y la ley moral y lo que Dios había entregado al ser humano, el Shabbat, desde antes de desde la creación, ¿no? Entonces, hermanos, todo esto ha sido un plan de Dios. O sea, nosotros tenemos que ver esto como lo que Dios está haciendo. A pesar de todo este distanciamiento que ha creado en Yeshua, en el Jesús que nosotros conocemos, se le han colocado ropas, así como al propio Yosef. Llegará el momento en el cual esas ropas sean quitadas. La pregunta es, ¿cómo sucederá? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo saber si ya está ocurriendo? No se pierda el tema que vamos a hablar acerca de la venida del Mesías, que vamos a dar detalles de algunos versículos bíblicos, y
¿Cuál es el plan de Dios para ese momento? Hay textos bíblicos específicos sobre ese asunto. Y una de las cosas importantes que deben ocurrir en este tiempo es lo que nos menciona el profeta Oseas. Vamos a buscar Oseas capítulo 3. Una profecía. La semana pasada hablábamos de algunas profecías, no pudimos abarcarlas todas, pero quisiéramos que citar esta en el día de hoy, hermanos. Oseas capítulo 3, versículo del 4 al 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Hermanos, esto está ocurriendo hoy. El profeta Oseas, que habla muchos años antes, ¿verdad?, de la destrucción del segundo templo, Oseas ya está diciendo: va a llegar el día en que los hijos de Israel van a pasar por mucho tiempo en que no exista rey, ni sumo sacerdote, ni templo, ni nada que tenga que recordar o traiga a la memoria el judaísmo desde el punto de vista ceremonial. Va a llegar ese tiempo, pero miren las palabras del verso 5. Después, una vez que eso ocurra, hermanos, que pase ese tiempo, tiene que ocurrir algo. Después volverán los hijos de Israel. Este es el orden. No va a haber rey, no va a haber templo, no va a haber sumo sacerdote, no va a haber leyes ceremoniales, porque va a acabar por un tiempo, pero la señal de que ese tiempo va a acabar es cuando usted vea que están regresando. Eso lo vamos a hablar mañana, hermanos, así que no se lo pierdan. Están regresando. Cuando usted vea, hermanos, que los hijos de Israel vuelven, uno, físicamente vuelven, y espiritualmente también lo hacen, porque miren lo que sigue diciendo: y buscan al Señor su Dios. Y también a quién más van a buscar, hermano. No solamente van a buscar al Señor nuestro Dios, sino que también van a buscar a quién, a David, su rey. Pero espérense un momentito, aquí David ya había muerto hace mucho tiempo. Aquí no está hablando de David, el rey David, aquí está hablando del Mesías. Van a buscar a Dios y al Mesías, y temerán a Adonai en su bondad en el fin de los días. O sea que todo esto tiene que ocurrir en el fin de los días. Y hoy está ocurriendo. Historias maravillosas. Nosotros sabemos de muchos judíos que han aceptado a Yeshua como el Mesías. Hay muchas historias en el libro Ellos pensaron por sí mismos, que se los recomiendo. Hablan de la historia de judíos que han reconocido a Yeshua como el Mesías, ¿sí? Y cómo en realidad, hermanos, desde los siglos XIX, cuando aparecen las primeras alianzas hebreas cristianas, hasta los días de hoy, pasando por el propio Eliezer Ben Yehuda, el creador del hebreo moderno, que se piensa que es judío mesiánico, porque él dice en sus hijas que él leía el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, esa versión de Litz, quizás usted la habrá escuchado, de Franz de Litz, es la versión que nosotros tenemos del Brit Hadashah en hebreo, que no es más que una traducción del griego al hebreo nuevamente, volverlo al idioma original, ¿sí? Eliezer Ben Yehuda, él leía el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Personas, hermanos, como el rabino Daniel Sion en Bulgaria y muchos otros
cuando ya se crea en 1973 la Alianza Americana Judía Mesiánica y la Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas en 1979, vemos cómo vuelven a resurgir judíos, verdaderos judíos, creyentes en Yeshua. Miren que es la aclaración de verdaderos judíos, no pseudo judíos mesiánicos. Hay que tener mucho cuidado con este concepto, porque no es venir hoy y decir que yo vengo de la tribu de Efraín, vengo. Esa idea de las dos casas, hermanos, no es como nosotros nos las imaginamos. Es muy importante que usted sepa y vea claramente, porque no todo el que dice ser mesiánico, hermanos, realmente está siguiendo los patrones bíblicos y ha estudiado con verdaderos judíos mesiánicos. Por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en nuestro ministerio, es un ministerio de instrucción bíblica. Hemos recibido instrucciones desde Jerusalén con nuestro ministerio en Netibia, en Israel, con el rabino Joseph Shulam, con el cual hemos estudiado durante estos años, y también con el rabino Marcelo Guimarães del Ministerio de Enseñanza de Sion y el rabino Mateos, y muchos otros rabinos como el rabino Marty Waltman, el rabino Daniel Joster y muchos otros más que han sido nuestros profesores, Jonathan Bernis, que han sido nuestros profesores en el Instituto Bíblico Judío Mesiánico, y que realmente, hermanos, son personas, son judíos que sus vidas han sido transformadas y han llegado al conocimiento y hoy tienen sus ministerios dentro de las congregaciones judías mesiánicas. Sin embargo, hermanos, todo esto es un plan de Dios, porque leíamos la semana pasada en nuestro estudio, ¿sí? Todo esto va a ocurrir hasta que llegue el tiempo, o termine el tiempo, se cumpla el tiempo de los gentiles, como dice Lucas 21, 24. Desde el 586, que fuimos, hermanos, deportados a Babilonia, como lo vamos a ver mañana, hasta 1967. Miren que ni siquiera estamos hablando de la fundación del Estado de Israel en 1948, sino en el 67, cuando prácticamente ya las cosas, Jerusalén como tal, es tomada Jerusalén como la capital, y nuevamente ha empezado, como lo vamos a ver mañana, el retorno durante esa época, el retorno de judíos, como dice el profeta Oseas. Volverán los hijos de Israel y buscarán a Adonai y buscarán al su rey. ¿Sí? Hemos pasado diversos exilios: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, los árabes, los turcos, la cruzada, los británicos. Hemos estado en dominio de mucha gente. Pero el tiempo de los gentiles está terminando. Pero al terminar el tiempo de los gentiles, también se acercan los dolores de parto del Mesías. A las naciones no les va a gustar. Y es aquí donde esto es mencionado no solamente por el propio Yeshua, sino que también lo menciona el libro de Apocalipsis. Juan lo detalla con mucha más claridad, ¿sí? Hasta que los hijos de Israel no puedan cumplir lo que dice Zacarías 10:12. El Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, como dice el profeta Daniel, mirarán al que traspasar. Cuando los judíos clamen, así como sucedió hoy en la Trashá, que Judá habla con Yosef, se sincera con Yosef, prácticamente él se ofrece como tal en lugar de Benjamín, porque él sabe el mal que le había hecho al propio Yosef, y que él en realidad pues reconociera, y sus hermanos también reconocieran el mal que le hicieron a José. Hasta que ese momento no llegue, y como dice el propio Yeshua, no me verán hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor.
el Mesías no vendrá. ¿Sí? Una vez, hermanos, que eso ocurra, como lo vamos a ver en detalle, por eso le digo, hermanos, no se pierdan este curso. Es gratuito, hermanos, no hay costo para este curso, pero son informaciones muy importantes para el tiempo en que vivimos. ¿O es que acaso usted cree que es casualidad lo que estamos viviendo hoy, desde el día de ayer, con lo que está sucediendo en Oriente? Inmediatamente, ¿qué hicieron? Ya le echaron la culpa a Israel, ¿verdad? ¿No? Porque es así. El Salmo de hoy decía, el Salmo 48, se reunieron las naciones, se enfrentaron las naciones, pero la idea es, ¿cuál es? Se reúnen para ir en contra de Israel. El Señor reunirá a los dispersos, como vamos a hablar mañana, a la vuelta del exilio, eso está en Mateo 24 y Lucas 21. Y una vez que el Señor los reúna, como dice el propio Mateo 24, y sean levantados, como dice el propio Ezequiel en el capítulo 37, el valle de los huesos secos, vuelvan a vivir esos huesos secos, hermanos. Cuando eso vuelva, Israel vuelva a resurgir, entonces, hermanos, Él reunirá de los 4 cantos de la tierra, como dice el propio Deuteronomio, pues lo vamos a ver mañana en los detalles de cada versículo. Reunirá a los dispersos, los juntará, nos encontraremos, como dice el propio Pablo, con el Señor en el aire, como bien lo dice el propio Isaías, que ¿quiénes son estos que están entre las nubes? Descenderemos en Jerusalén, como dice el propio Zacarías 14. La gente se ha reunido para ir en contra de Jerusalén, las naciones se han reunido para ir en contra de Jerusalén. En la batalla de Armagedón, y al final el Señor Yeshua, junto con sus santos, entrará triunfante a la ciudad de Jerusalén, pondrá sus pies en el monte de los olivos, así como dice el texto, ¿no? Y aquí empezarán los 1000 años. ¿Sí? Voy a cerrar con 2 versículos. Vamos a buscar Ezequiel 37, que es parte de la porción de hoy. Ezequiel 37. Versículo 24 y 27. Una vez que el Señor Yeshua reine por 1000 años, Él reinará por ese tiempo y luego entregará el reino al Padre. Viendo, dice Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, es decir, que en el milenio vamos a guardar sus preceptos. O sea, aquí no es cuestión de que la ley está abolida, usted está viendo lo que dice aquí, ¿no? Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que diga mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Aquí hay un problema, porque primero dice que David será rey y ahora dice que será príncipe. No hay ninguna equivocación. Él será rey en el milenio, pero en la eternidad, luego con cielos nuevos y tierra nueva, será príncipe sobre ellos para siempre. Es el mismo contexto de 1 Corintios 15,
16, 28. Yo les invito a que ustedes lo puedan leer en completo, solo voy a leer una parte de él, pero pueden buscarlo y leerlo con calma. Primera de Corintios, capítulo 15, 16 al 28. Voy a leer desde el versículo 24, ¿ok? Usted lo lee luego desde el versículo 16, en casa con casa. Luego, el fin, cuando llegue el reino de Dios, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine por los 1000 años, hermanos, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo es de ser destruido en la muerte, así dice Apocalipsis, ¿no? Es la última que va a ser destruido en la muerte. O sea, el ángel de la muerte, Samael, Satán, es el mismo, ¿ok? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúan aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios. Todo está sujeto al Mesías, menos Dios, que fue el que le dio la autoridad al Mesías. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas al Mesías, porque como dice el propio Pablo en Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó en Él, a Él todas las cosas, parte de Dios, sea todo en todos, como dice Zacarías, ¿no? Zacarías 14, en el versículo, Zacarías capítulo 14, versículo 9, dice: y Adonai será rey sobre toda la tierra, en aquel día será uno, y su nombre será uno, Echad. Ahí tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Así que todo esto es un proceso, hermanos. Esta porción de hoy es una porción escatológica. Y nos habla de cómo el pueblo judío volverá y reconocerá a Yosef. Pero para que ese momento llegue, hermanos, como ya lo dijimos y lo explicamos en la porción anterior, le recomendamos el estudio de la porción anterior, va a ser por un momento de dificultad. La angustia de Jacob llegará, los judíos clamarán al Mesías y dirán: Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. E inmediatamente el Mesías, ¿verdad?, vendrá el libertador del cielo. Esos versículos, esos detalles los vemos mañana, no se lo pierdan. Mañana vamos a estar hablando específicamente del retorno del exilio, que no ha terminado, que empezó pero que no terminó. Estamos en ese proceso y es necesario que ese proceso ocurra. Y vamos a ver dos momentos del retorno del exilio mañana, que son la clave para entender este final de los tiempos, el final de los tiempos. Y luego de allí vamos a hablar acerca de las señales y las cosas que sucederán en la venida del Mesías. No vamos a ahondar mucho en ese asunto porque nosotros tenemos un libro y un seminario que estamos preparando, que vamos a hablar de Mateo 24 específicamente, con mayores detalles sobre este asunto. Y vamos a ver luego la derrota de los enemigos de Israel, como menciona el propio Apocalipsis. Y luego de allí, hermanos, el milenio y los cielos nuevos y tierra nueva. Es un curso que nos prepara para este final de los tiempos. Así que les invitamos a participar con nosotros aquí en la congregación. No tiene costo alguno, solamente pues hay que anunciarse para participar con nosotros en nuestras reuniones, ¿sí? Y no solamente este estudio, sino también a todas nuestras reuniones en las cuales estudiamos todas las porciones de la Torah en el contexto judío mesiánico. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.
El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: «Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio».